sistema nervioso. Una parte autónoma, una parte voluntaria y una parte involuntaria. Ahí es donde no estoy de acuerdo. En una cosa, sí, esto ya lo vimos el viernes. Dentro del sistema nervioso periférico tenía esa parte voluntaria. Entonces me hablaban de esa parte, me dicen que es sistema nervioso somático. Y que el sistema nervioso somático van a ser como en todos estos sistemas que vamos a ver, o en toda parte donde vayan los nervios, necesito dos componentes: neuronas sensitivas y neuronas motoras. Recogen toda mi parte sensitiva externa general del cuerpo, cabeza, pared abdominal, extremidades, y obviamente debe haber una respuesta que es motora, que va a ser voluntaria. Listo, eso no tiene problema. El segundo que revisábamos era este, ahí donde quedamos, el involuntario. Para mí involuntario no debo desglosarlo. Sin embargo, la literatura lo desglosa en dos. En uno que va a hacer lo mismo, un sistema involuntario que va específicamente a músculo liso, que va específicamente a donde tengo músculo liso, que va a ser a nivel de tráquea, va a ser a nivel de bronquios principales derechos e izquierdos, a nivel de esófago, toda esa parte de músculo liso y algunas glándulas, parte de esa secreción, lo veíamos en teoría. El estímulo motor que llega a un músculo liso va a ser una contractilidad involuntaria, pero ese estímulo motor que llega a una glándula genera secreción. Entonces me hablaban de los dos componentes, de esa porción motora, de un sistema nervioso autónomo y que tiene dos partes, que es lo que vamos a empezar hoy, que es la parte simpática y parasimpática. Vamos a hacer una visión muy general que después vamos a lo específico. Lo mismo, pura generalidad de nombres. Y esta que es la que no estoy de acuerdo, que debe haber un tercero, pero yo no soy nadie para refutar. Me hablan de que tengo un sistema nervioso, ahora, entérico, involuntario, que va específicamente para ese estímulo muscular y glandular y voluntario, pero que está concentrado específicamente en lo que es vísceras abdominales. Eso en neuro harán la respectiva diálogo y el respectivo que es sustantivo estudiarán eso, no ponerlo de solitario. Listo, eso ya lo vimos, entremos en materia. Entonces, ¿cuál es mi problema? Bueno, otras divisiones, antes que me olvide. También, acuérdense, esto lo dijimos, los nervios entonces van a estar fundamentados en lo que entregan. Entonces yo puedo entregar sensitivo, puedo entregar motor, puedo entregar los dos. Entonces me llaman mixtos. Pero acuérdense, el gran problema que viene ahorita es que algunos de estos nervios craneales tendrán la necesaria necesidad, valga la redundancia, de entregar un estímulo vegetativo. Y eso lo voy a entender como estímulo parasimpático. Porque en últimas, cuando avancemos en cada órgano, necesitaré poner estímulo parasimpático para alguna de sus funcionalidades. Más adelante miraremos dónde o cuál, pero debo empezar a entender es qué o cuáles de mis nervios craneales llevarán ese estímulo responsable de entregarlo para dar ese estímulo. Más adelante lo vamos a englosar. Vamos como englobando todas esas historias. Y algunos me hablan de acuerdo a los receptores, también habíamos hablado un poquitico de eso. Entonces me hablan de exteroceptivos, sí, externo, entonces de la periferia, son todos los periféricos. Sensaciones de tacto, de frío, de calor, sí. Hay unos que son propioceptivos, entonces articulaciones, posición, para algunos también incluso entra ahí el equilibrio. Entonces puedo tener una serie de receptores nerviosos propioceptivos para darme esa sensación. Yo sé que estoy de pie, así no tenga los ojos abiertos. Sé cuando estoy sentado, acostado, porque tengo esa percepción. Si estoy sentado, tengo los pies como debería estar, que ninguno está en buena posición ahorita sentado, o estoy cruzado de piernas. Esa sensación me da ese sistema propioceptivo. Y están los interoceptivos, que lo mismo, me lo dejan ya para lo que es vísceras abdominales. Listo. Solamente clasificaciones. Acuérdense, la discusión la tendrán y la cátedra de esto la deben tener en neuro. Yo solamente hago una pequeña introducción para hacerme entender en todo lo que viene. Entonces empezamos. Ahora, ¿cuáles son los nervios que no voy a hablar? Uno, no voy a hablar del olfatorio. El olfato, y esta parte de charla que viene, necesito entonces desglosar los orígenes reales de mis nervios. Todo esto que viene aquí es orígenes reales.
necesito saber dónde se origina el nervio, cuáles son sus núcleos, dónde están ubicados esos núcleos y qué estímulo entregan. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Ahora, ¿cuál no voy a revisar? Si no en su debido momento, el olfatorio. Porque cuando revisemos orígenes reales del olfatorio, el origen real del olfatorio yo lo voy a conocer. Se llama tercio superior de la nariz. Se llama mucosa que tapiza el tercio superior de mi nariz. Ahí se origina. No necesito orígenes reales ni aparentes. Tiene un origen preciso. El otro que no voy a revisar, el óptico. El óptico tiene un origen que ni es real ni es aparente, es un origen único. ¿Dónde es? En la retina. Entonces, cuando tenemos ahí un globo ocular, vemos retina y en esa capa nerviosa, ahí se origina el óptico. Y son nervios que tienen una funcionalidad o que deben revisarlo más en neuro y deben revisarlo más en físico, porque son las vías aferentes, eferentes, van a ser las vías a través de los cuales los estímulos llegan a nivel de corteza. Entonces, son los, del resto todos, y el vestíbulo coclear. Esos tres son fisios, son neuro, el resto son todos vivos. Entonces empecemos por los vivos. Primero, tercer par craneal. ¿Qué tiene de especial el tercer par craneal? El tercer par craneal me dice que es oculomotor, o también me dice que es motor ocular junto. Ahora, cuando reviso, y hagamos el ejercicio de una vez, cuando reviso el contenido de mi órbita, la órbita tiene el globo ocular, por obvias razones, que ocupa, que protege, pero a su vez me dice que tiene estructuras anexas. Las estructuras anexas al globo ocular, una de ellas va a ser los músculos. ¿Cuántos músculos tengo en el globo ocular? Me dice que tengo 7 músculos. 4 que son rectos, 2 que son oblicuos y 1 que está dentro de la cavidad orbitaria, pero que no ejerce ninguna función del globo ocular. Entonces, ¿cuáles son los 4 rectos? Fácil. Uno que va por arriba. Entonces va a ser recto superior. Uno que va por debajo, rectus inferior. Uno que va hacia medial, entonces debe ser rectus medialis. Y uno que va hacia lateral, que debe ser rectus lateralis. Entonces facilito, 4 rectos, superior, inferior, lateral, medial. 2 oblicuos, ya los conocemos. Conocemos uno por lo menos, por aquello de la tróquea, ¿cierto? Entonces tenemos el músculo oblicuos superior oculi. Y el otro oblicuo está por debajo, entonces voy a encontrar este que está por aquí. Inferior oblicuus oculi. Músculo oblicuo inferior del globo ocular. Ahí están mis 6 musculitos. Y me falta uno, que es el que está dentro de la órbita y no ejerce ninguna función en el globo ocular. Ahí lo tengo. Levator palpebrae superior. Elevador del párpado superior. Listo. Ahora, ¿por qué? Porque es que en toda esta historia de pares craneales, porque ahí me lo dice la figura, quiero saber cuáles son los territorios que tiene el oculomotor. Entonces, de esos 7 músculos, es más fácil encontrar los que no tienen inervación motor por el oculomotor, los demás sí. ¿Cuáles son las excepciones? 1. Oblicuos superior. El oblicuo superior es el cuarto par craneal, patético o craneal. Y la otra excepción que es el rectus lateralis, porque él es el sexto. Entonces, todos los demás, tercero. Listo. Facilito. No hay problema. Ahora, ¿qué más es tercer par craneal para mí? Resulta, esta imagen está ahí esquemáticamente para ser ilustrativa, porque me está mostrando es que cuando yo quiero hablar de tercer par craneal, tengo que dirigirme a esto. Eso ya lo conocemos. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo, tallo cerebral. Yo les dije, tallo cerebral necesito porque pinchar la par craneal es tallo cerebral. Entonces, cuando voy al mesencéfalo, me dice que voy a tener 1, núcleos motores mesencefálicos, que por obvias razones le entregarán al tercer par craneal el estímulo motor que él necesita para repartir. Pero mi tercer par craneal, a nivel del mesencéfalo, voy a encontrar un nucleocito que se llama el núcleo de Edinger-Westphal. Y cuando yo tengo un núcleo de Edinger-Westphal, eso explota en mis neuronas,
Porque el núcleo de Edinger-Westphal es un núcleo que maneja estímulo parasimpático. Parasimpático. Entonces, mi tercer par craneal, donde él se reparta y lo que él, las fibras que él mande y donde él esté, puede entregar o debe entregar un estímulo que va a ser motor, pero también va a entregar parasimpáticos. Ese es el primero de mis protagonistas. Donde yo necesito estímulo parasimpático, puede que él llegue y entregue. Miraremos después en dónde. Ahorita necesito es a cada nervio cargarlo. Entonces es un nervio que es motor y es un nervio que es vegetativo. Vegetativo por núcleo de Edinger-Westphal y motor por núcleos motores mesencefálicos. ¿Listo? Y una vez ya sabemos qué hace. Segundo, el cuarto. Ya sé, el cuarto es un nervio que es exclusivamente motor. Sus núcleos motores. El núcleo troclear. Es un núcleo motor que también está en el mesencéfalo. Donde el cuarto llegue, entrega estímulo motor. ¿A dónde llega? Llega a un músculo del globo ocular que va a ser él. Ahí lo veo. Oblicuo superior. Sí, la historia del cuarto. Sí, también le pueden decir somatomotor, son núcleos motores, algunos autores le hablan de somatomotor, que se encuentran a nivel del mesencéfalo. Entonces aquí tengo un núcleo troclear, un núcleo motor en el mesencéfalo que nutre y es el origen real del cuarto par craneal, entregando estímulo motor a un músculo que es el oblicuus superior ocular. En globo ocular miraremos los movimientos. Bueno, y ahí sí ya se acabó la fiesta. O mejor dicho, empieza la fiesta. Empezamos con trigémino. Lo mismo, vamos a hacer apenas una. Esta semana hablamos de eso. Ahorita voy a hacer solamente una reflexión propia. Miren, así como en huesos del cráneo les hice o les expresé cómo debo realizar un hueso, esto debiera ser el final de toda una lectura de cabeza. Al final, después de que yo termino de estudiar todo, eso es lo que tiene que quedar en mi cabecita. Lo pongo como generalidades ahorita, iniciando, pues para darles esa visión en conjunto de lo que yo necesito de los pares craneales. Pero este es el primero y el último ejercicio que hago. El resto debe ser, ustedes, les estoy mostrando de qué me debo apropiar cuando leo un capítulo, en este caso de nervios. Esa es la traducción. ¿Listo? Bueno, entonces voy a hacer este ejercicio de englobar y poner las funciones. Esto tenemos que mirarlo más detenidamente. Entonces voy a hablar de este jovencito. Trigémino. Listo. Se me complica un poquito. El trigémino es un nervio que es mixto. El trigémino me dice que es un nervio que tiene, ya sabemos, tiene 3 divisiones. Y cuando hablo de las divisiones, no sé si está así, debo hablar de MC5 con la nomenclatura. Y las divisiones, ya le pongo los números arábicos. Entonces, primera división, nervio ostálmico de oblicuo. Segunda división, nervio maxilar superior. Tercera división, nervio maxilar inferior. Ahora me dicen que es mixto, o sea que tiene que manejar estímulos sensitivos y maneja estímulos motores. Primera división del trigémino, sensitiva exclusivamente. Segunda división del trigémino, sensitiva exclusivamente. Y la tercera división es la que es mixta. Y la tercera división también le dicen que es el nervio masticatorio. Sí, porque es que esa tercera división del trigémino se reparte principalmente a los músculos que hacen parte y contribuyen en la masticación. Lo vamos a ver esta semana ya específicamente. Pero lo motor no es solamente eso, masticación. También tengo contribución del trigémino en audición. Miraremos después en dónde. Pero debo buscar sus orígenes reales. ¿Cuáles son los orígenes reales? Aquí la figura me está mostrando mesencéfalo, protuberancia, bulbo y después sigue. ¿Qué sigue? Médula espinal. Ustedes me hablan de que tengo una hilera de núcleos nerviosos, que son los azules, que están entregándole la parte sensitiva del trigémino y que van a ser núcleos sensitivos
mesencefálicos. Veo que la mancha azul, ¿qué le pasa en la protuberancia? Se dilata. Entonces tengo los núcleos principales sensitivos a nivel protuberancial. Y sigo mi historia y me hablan de unos núcleos que van a ser bulbomedulares. O sea, que están a nivel de bulbo y a nivel de médula espinal. O sea que tengo toda una hilera de núcleos mesencefálicos, protuberanciales y bulbomedulares representado en toda esa manchita azulita que le va a encargar de darle al trigémino su estímulo sensitivo. Punto rojo me habla de unos núcleos motores que están en la protuberancia. Entonces tengo un núcleo motor principal del trigémino que es protuberancial y él se encarga de entregar el estímulo motor. Listo, está cargado. Pero no se acaba ahí el problema. El problema es que el trigémino tiene las 3 divisiones. Ya las conocemos. Entonces me hablan de la primera división, nervio estálmico de Willis. Eso lo vimos en teoría. Bueno, teoría práctica ya con los huesos de cráneo. Entonces tengo el ramo tentorial, tengo el ramo frontal, tengo el ramo nasociliar y tengo un ramo que va a ser lágrima. Lo desglosaremos en su debido momento. Ya por lo menos tenemos una visión muy precisa de qué hace la primera división del trigémino. Si yo hago un quiz ahorita, diga funciones de la primera división del trigémino, territorios, ustedes dirán, inervación sensitiva, con piel, tejido celular subcutáneo, músculos de la región. Algún territorio de inervación sensitiva de la base o de la raíz de la nariz, de esa piel. Muy poco, pero tiene algo de funcionalidad. También le vamos a poner inervación sensitiva de todo lo que es la región de los párpados. Lo miraremos despuesito. Le voy a poner inervación sensitiva, nariz, techo de la nariz, por los etmoidales. Inervación sensitiva de globo ocular. Inervación sensitiva de glándula lacrimal. Inervación sensitiva de la vía lacrimal. Pero no voy a decir nada porque entonces no viene, el sabor a lo que viene. Pero para tener una visión, eso ya lo conocemos. Ya lo hemos hablado. Simplemente lo vamos en su debido momento a irle poniendo las gamas y funciones específicas a ellos. Pero una vista global es eso. ¿Sí o no? Igual. El tentorial. Llegamos a ese ramo meningio que tienen todas las divisiones del trigémino, en este caso es tentorio. Ya sabemos, ¿no? Esa porción horizontal de meninge que me separa lóbulos occipitales de los lóbulos cerebelosos. Listo, primera división. Pienso en una segunda. A manera general, la segunda división me va a dar todo esto. Miren, ramos meningios, sí, inervación de meninges. Segundo, me dice que me va a dar esto. Los vamos a hablar también en su debido momento. Me hablan de ramos cigomáticos orbitarios. Y los ramos cigomáticos orbitarios me los parten en dos. Porque es que esto mismo me está diciendo que hace. Entonces me dice que el ramo cigomático orbitario de la segunda división del trigémino me va a dar ramos que van a ser lagrimopalpebrales. Párpado superior, glándula lagrimal. Y unos que van a ser temporomalares. Llegan hacia la región temporal y algo que debe ir hacia la región cigomática. Los nombres me dicen. Por eso yo digo que esto no es problema, es tenerlo. Otro que va a ser alveolar posterior. ¿Dónde escuchamos alveolar posterior? En la maxilar interna. Y esos forámenes están ubicados aquí. Entonces llevo el mismo contexto de la arteria, se lo pongo al nervio. Entonces el alveolar posterior lo vamos a utilizar en su momento para la inervación, maxilar superior, con todo lo que está ahí contenido. El otro ramito, infraorbitario. Bueno, aquí me lo muestra. Entonces deberemos revisar en su momento también inervación de maxilar superior, porque son ramos que están dentro del hueso. Hay ramos que van hacia la nariz, inervación sensitiva de nariz, dentro de mi nariz, y unos ramos que salen por el foramen infraorbitario
que se llama nervio infraorbitario y se encarga de la inervación sensitiva de párpado inferior, de nariz y de labio superior. Uy, a ese sí se complica. Voy a tener otro ramito de la segunda división que se llama esfenopalatino. Para no alargarle la historia, el esfenopalatino son nervios que van a ir hacia nariz, pared media y pared lateral de mi nariz. Son ramos que van a ir hacia atrás. Esto es faringe específicamente, nasofaringe, inervación sensitiva de nasofaringe, y este esfenopalatino también me dice que da ramos para abajo y va a dar inervación sensitiva a paladar duro y paladar blando. Trigémino se llama lectura y se llama observación biológica, más que memoria, creo, pienso. Y unos ramitos que vamos a hablar después que no se ven, que van con destino a la inervación sensitiva de nariz, pero no se llaman como deberían llamarse. ¿Cómo deberían llamarse? ¿Nasales o en su defecto? Etmoidales. No, se llaman orbitarios. Hay unos ramos de la segunda división del trigémino, se llaman orbitarios, que van con destino a nariz. Estamos presentando algo muy general. Después lo vamos a tocar cada uno con su debida, con su debido distribución y funcionalidad. Eso para mí, a grosso modo, es segunda división del trigémino. Tercera. La tercera división me dice que es el nervio maxilar inferior. Y pensar en nervio maxilar inferior, acuérdense. Primero, tengo dos divisiones. Una división anterior y una división posterior. División anterior o un tronco anterior. Me relaciono con esos nombres, porque es que mañana o pasado mañana los voy a tomar a ellos. Necesito que tengamos eso claro, para que no parezca chino. Entonces, cuando hablo, bueno, lo primero de un nervio o de una rama del trigémino son los ramos que van con destino a meninges. Entonces primero estamos meninges. Lo otro, las divisiones, el tronco anterior y el tronco posterior. Tronco anterior, voy a relacionar esto. Y esto no tiene ningún problema. Temporo bucal. Temporal profundo medio. Se quedará en la región temporal. Y esto es temporomaceterino. Región temporal y región del músculo macetero. Hombres. Tronco posterior. El tronco posterior es un poquito más complejo. Pero dentro de las ramas me dice que debo dar un nervio lingual. Después le ponemos qué es, si son sensitivos, si son motores. Esta semana hablamos de eso. Voy a hablar de un nervio lingual. Voy a hablar de este jovencito, aurículo temporal. Aurículo temporal. Se queda corto porque son 7 ramas que necesito revisar de él. Pero por lo pronto el nombre me dice que tendrá algo que ver con la región temporal y algo que ver con auricular, de pabellón auricular. Voy a hablar de un dentario inferior. Entonces debe ser lo mismo que hablábamos en cuanto a recorridos que hacía. Lo mismo que hacía la arteria, seguramente lo va a hacer el nervio. Y el último que va a ser este. Un ramito que es el ramo común. Pero el ramo común son 3 nervios. Después los miramos. Eso a grosso modo es tercera división del trigémino. Ahora, ¿qué de lo que dije le hace falta algo? Lo prometido es deuda, primer 5 que pongo en oferta. Hay algo que pasó y hay algo que no se dijo necesario de este jovencito. No, de todo. ¿Qué de los estímulos parasimpáticos? El ramo común que hay en el igual. No. Hay algo que le hace falta a la tercera, a todo el trigémino. El núcleo de parasimpático. Le falta 0,5. Suba. Le hace falta 2. Suba. Como es por cambios anexos, entonces no sea desde el principio, sino después cuando coge los cambios anexos en la terminación. Decimos lo parasimpático.
Cuando yo veo trigémino y me hacen sí, no, me recuerdo de lo que hablamos. Cuando hablo de trigémino, siempre me dicen que es un nervio que es mixto, o sea que tiene sensitivos, que tiene estímulos motores. Ya dijimos que la primera división es sensitiva, la segunda es sensitiva y que la tercera es mixta. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando yo leo, me dice, el trigémino también maneja estímulos vegetativos. Pero cuando yo veo estímulos vegetativos y cuando yo en neuro veo ganglios, o aquí me acaban de explicar ganglios, nadie me ha dicho cómo el trigémino adquiere el estímulo vegetativo, entiéndase, parasimpático. Porque algunas de estas fibras manejarán estímulo parasimpático, pero también manejan estímulo simpático. Que era la partecita que le hacía falta. O sea que voy a manejar estímulos no solo vegetativos. ¿En qué sentido? Sistema nervioso autónomo, va a haber estímulos hacia órganos que no manejo, que no están a mi voluntad, por lo tanto serán involuntarios, y voy a manejar en algunas ramas del trigémino los estímulos tanto simpáticos como parasimpáticos, autónomos en general. Acabamos de hablar de núcleos que van a ser sensitivos y núcleos que van a ser motores. Entonces, seguramente en los orígenes reales del trigémino no está la solución para encontrar cómo el trigémino maneja estímulos autónomos. ¿Dónde está el problema verdadero del trigémino? Todo el trigémino tiene, cada una de las ramas del trigémino tiene ganglios anexos. Y los ganglios anexos es lo que va a hacer que mi historia, después de que la tengo ya bien dominada, me hablan de los ganglios anexos y mi historia sufre un giro de 360 grados. Los ganglios son los que verdaderamente complican un poquitico al trigémino y hace que deba entender cómo la presencia de un ganglio que se encuentra anexo a una división, tiene intercomunicaciones, hace que estas fibras y que esos estímulos ya no lleven solamente lo que deberían llevar por sus núcleos de origen, sino que llevan otro tipo de estímulos. Lo hablaremos después. Pero sí quiero que quede claro algo. Cuando pienso en primera división del trigémino, su ganglio anexo se llama el ganglio ciliar. Segunda división del trigémino, su ganglio anexo se llama el ganglio de Meckel, o ganglio esfenopalatino o ganglio pterigopalatino. Y que la tercera división del trigémino tiene un ganglio que se llama el ganglio óptico, o también se conoce con el nombre de ganglio de Arnold. Ganglio de Arnold. Eso no se me olvida. Es más, no se me olvida por lo complejo que de pronto puede llegar a ser. Lo vamos a hacer fácil. En realidad no es tan complejo. Pero sí necesito algo. Necesito un trigémino bien estudiado. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo les cambie esa historia, ya podamos poder tener ese enlace y de comprensión de qué sucede ahí con esas ramitas. ¿Dudas o preguntas de trigémino? Muy general, muy general. Tips, aunque ya lo sabemos, pero trigémino para mí. Ah, sí, ¿se acuerdan la figurita? Sensitivo, primera, segunda y tercera, que no se me olvide. Pero además de esas ramas o esos territorios sensitivos, hay unos territorios motores. Entonces, trigémino es masticación, trigémino es audición, ya lo habíamos dicho también al inicio. Y miraremos más adelante, todavía no lo voy a hablar porque no me van a entender y no lo quiero esperar, más es una parte vegetativa secretora. Secretora. Miraremos después en dónde va a estar esa parte secretora. Por los nervios ciliares, inervación sensitiva del globo ocular. Por los etmoidales, inervación sensitiva de nariz, techo, paredes laterales, incluso llega hasta la parte externa de la nariz. Lo vamos a mirar estos días, ¿cierto? Con la arteria. Es lo mismo. Bueno, avancemos. Sexto, abducens. Abducens, ya lo sabemos. Facilito, tengo un musculito que va a ser el músculo recto lateral. Y cuando hable de recto lateral, voy a hablar de este jovencito. Un núcleo, ya me bajo, ya no voy a estar en mesencéfalo, ahora voy a protuberancia.
En protuberancia encuentro núcleos motores. Uno, ya lo vimos, núcleo motor del trigémino, y encuentro el núcleo motor del abducens, del sexto par craneal. En la protuberancia encuentro esos núcleos motores que van a brindar fibras motoras, valga la redundancia, a este jovencito que está ahí, cortadito. Músculo rectus laterales. Rectus laterales. Bueno, y lo otro que es complejo, facial. A ver cómo nos va con facial. ¿Qué pasa con facial? El facial me dice que es un nervio sensitivo, que da estímulo sensitivo, que da estímulo motor. Entonces es un nervio que es mixto. Pero el facial también me dice que tiene otros estímulos que van a ser sensoriales. O sea que tendrá que ver algo con uno de los sentidos. Y que el facial también maneja estímulo vegetativo. Miremos a ver cómo es ese cuento. Entonces, primero, el séptimo par craneal, que es el facial, me dice que tiene dos raíces. Una raíz que es medial y una raíz que es lateral. Raíz medial es motora. Raíz lateral me dicen que va a ser sensitiva y que va a ser sensorial y va a ser vegetativa. Esa raíz lateral del facial es comúnmente conocida en el bajo mundo como alias nervio intermedio o intermediario de Grisberg. ¿Cierto? Sí, lo leímos. Eso era. Ahora, si vuelvo a donde quiero, que va a ser aquí, los orígenes reales me hablan de lo siguiente. Uno, núcleos motores. El núcleo motor del facial me dice que va a ser un núcleo que está a nivel protuberancia. Casi en la protuberancia y casi terminando protuberancia y comienzo de bulbo. Por eso algunos autores me hablan de que el núcleo motor es un núcleo bulbo-protuberancial, porque tiene como esa doble localización. Pero tengo el núcleo motor, estímulo motor. Estímulo sensitivo sensorial va a estar dado por un grupito de núcleos nerviosos que están ubicados en la protuberancia y que están ubicados a nivel de bulbo y que también a nivel de médula. O sea que van a ser protuberanciales y van a ser bulboventrales. Ese grupito de acúmulo neuronal de núcleos nerviosos me dice que se va a llamar núcleo solitario y su reunión se llama tracto solitario. Entonces, de hoy en adelante, cuando escuche núcleo solitario y tracto solitario, voy pensando en que ese grupo de núcleos nerviosos entrega sensitivo y entrega sensorial. ¿Qué me falta? Vegetativo, el parasimpático. Entonces aquí aparece esto. Por debajo del núcleo motor aparecen dos nuclecitos. Los nuclecitos se los presento. Este se llama núcleo salivatorio superior y este se llama núcleo salivatorio inferior. Y hay uno que no veo. ¿Por qué no lo veo? Por el corte. Porque es que resulta que aquí tengo el núcleo motor y me dicen medial al núcleo motor hay un nuclecito que se llama el núcleo lagrimal. Por eso no lo veo. ¿Cierto? ¿Sí me hago entender? El núcleo lagrimal lo encuentro a nivel protuberancial. Y el núcleo salivatorio inferior, y el inferior también lo voy a encontrar a nivel de bulbo. Para la historia del facial necesito dos núcleos que entreguen estímulo parasimpático. Y uno va a ser núcleo lagrimal y el otro se llama núcleo salivatorio superior. Esos dos, entonces la imagen le hace falta. Meter también, si quieren píntale ahí, meter algo para que tengan esa referencia. Los libros también les hace falta. Los libros a veces no me cuentan esa historia. ¿Listo? Iniciemos. Cuando yo escucho núcleo salivatorio superior, voy a pensar en que esas fibras parasimpáticas van acompañando a un nervio que es rama del facial. Y ese nervio se llama nervio puerta del tímpano.
Ya lo conocimos. Y cuando pienso en, ¿dije núcleo salivatorio superior, ¿cierto? Salivatorio. Sí, eso. Cuando pienso en núcleo salivatorio superior, pienso en nervio puerta del tímpano. Pero cuando pienso en núcleo lagrimal, voy a pensar en estímulos parasimpáticos que acompañan a un nervio que es rama del facial. Y el nervio se llama el nervio petroso mayor. Comienzan los petrosos al juego. Entonces no tiene problema. Después le buscaremos cuál es el problema. Núcleo salivatorio superior, cuerda del tímpano, núcleo lagrimal, nervio petroso mayor. Listo. ¿Qué voy entonces a pensar de todo esto? Entonces, listo. La raíz medial es la raíz motora. Es la raíz que básicamente tiene los núcleos o las fibras motoras que nacen de ese núcleo motor del facial a nivel bulbo protuberancial. ¿Hacia dónde voy a mandar esas fibras motoras? Se reparten. Uno, como lo veo ahí, el facial va a ser el responsable de la inervación de estos musculitos que vamos a ver ojalá esta semana, si no a comienzo de la otra semana. Músculos de la expresión facial, músculos de la mímica. Esa es la inervación motora que necesito para allá. Dos, va a encargarse de colaborar en la masticación. Después miraremos qué cosa, para dónde va. Tres, la parte motora del facial también se encarga de la audición. Son los tres territorios motores que necesito del facial. Uno, músculos de la mímica. Dos, contribución en masticación. Y tres, audición. Eso es lo que hace el facial en su componente motor. Componente sensitivo. Único. No está la imagen. Inervación sensitiva de este huequito que está aquí. Conducto auditivo externo. No, es la entrada del conducto auditivo externo. Este huequito y esta concavidad se conoce como la concha. La concha. Inervación sensitiva de concha. Aunque también miraremos después que no solamente se queda en concha. Inicia porque la concha es como la puerta de entrada a ese huequito más largo que se llama conducto auditivo externo. Entonces sí, también tiene inervación conducto auditivo externo y una participación también en una estructura que separa oído externo y oído medio, que está así anguladita, que se inserta en el anillo timpánico que se llama membrana timpánica. Listo. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Ahora, lo otro que necesito del facial, y es el gran problema, es que este facial tiene que encargarse de el estímulo secretor glandular. ¿De qué glándulas? Glándula lagrimal y glándula salival submandibular, sublingual. Y también tiene que encargarse de toda la funcionalidad secretora de las glándulas anexas a la nariz y en todos los senos paranasales. A ver si es importante o no. Alguno dirá, ¿y eso para qué? Sí, ¿para qué? Para mucho. Lo necesito conocer. Listo, no más. Hasta ahí de facial. El octavo ya lo dijimos, lo miraremos en su momento. Es más fisio, es más neuro. Sin embargo, sí tengo unos orígenes. Este corte me dice que es a nivel de la médula. Y a nivel de la médula oblonga voy a encontrar núcleos. Acuérdense, vestíbulo coclear, cóclea, órgano de corti, audición. Y cuando miro vestíbulo, va a encargarse de una estructura que se llama los conductos semicirculares. Lo hablaremos en oído. Entonces voy a hablar de unos núcleos que van a ser vestibulares, núcleos que van a ser cocleares, y como tengo fibras nerviosas que van con destino a cóclea y que van con destino a estos, que son los conductos semicirculares. Entonces divido esas dos necesarias funcionalidades. Audición, equilibrio. El origen real del vestíbulo coclear van a ser en núcleos cocleares y vestibulares a nivel de médula, con su distribución que veremos en oído. No problema. Señor. La imagen que dice que no hay vestíbulo vegetativo. ¿Cierto? ¿En qué? Es el vestíbulo coclear. Sí, es solamente sensorial. Solamente sensorial. Sentido de, pues, audición y equilibrio.
Noveno. Este también es hermoso el noveno. Acuérdense, los nervios así medio canzones son séptimo, noveno y quinto. El décimo es largo, pero es más largo que complejo. O no sé si es que después de uno revisar quinto, séptimo y noveno, ya me plantean el 10, pues, ya no me parece complejo. Sí, así pasa en la vida. Bueno, noveno para cranear, glosofaringio. ¿Qué tiene un glosofaringio? Yo digo, el glosofaringio es como primo hermano del séptimo, porque se parece mucho, tiene casi lo mismo en cuanto a sus estímulos. El glosofaringio me dice que es mixto. Entonces entrega estímulo sensitivo y entrega estímulo motor. Algo que no dije del séptimo. ¿Qué me faltó del séptimo? Lo sensorial, pero ya lo habíamos dicho en clase ya de huesos del cráneo. El séptimo tiene una parte sensorial que no la dije. El sentido del gusto, 2/3 anteriores de la lengua. ¿Cierto? Bueno. Ahora que hablo del glosofaringio, el glosofaringio me dice que él entrega estímulo sensitivo y estímulo motor, o sea que es mixto. Pero también entrega estímulo parasimpático y también tiene estímulo vegetativo y también tiene estímulo sensorial. O sea que es casi igualito que el facial en cuanto a lo que entrega. Bueno, a ver cómo nos va. Noveno. Entonces, estímulo sensitivo sensorial. Los mismos núcleos que dan fibras al séptimo par también le dan fibras al noveno. ¿Qué comparte el séptimo con el noveno? Esto que está aquí. Núcleo solitario, tracto solitario. Pero hay algo que tiene el noveno que no tiene el séptimo. Y es que adicionalmente encuentro esto. Y esta imagen era de los núcleos del trigémino. Entonces me dice que de los núcleos del trigémino va a tomar la porción bulbomedular. Los núcleos bulbomedulares del trigémino también le van a entregar fibras nerviosas al noveno par craneal. Entonces ahí también está ganando más sensitivo, porque ya ganó sensitivo y sensorial con tracto solitario. Ahora le añado más fibras sensitivas con este grupo de fibras nerviosas de núcleos bulbomedulares del trigémino. Núcleos. Tercero, estímulo motor. Y para el estímulo motor comienzo a manejar esto que está aquí. Me voy a cambiar a un grupito de de núcleos motores, conocido como núcleo ambiguo. Núcleo ambiguo. Y el núcleo ambiguo, que es motor, entrega fibras motoras al noveno par craneal. Entonces ya tengo sensitivo sensorial, ya tengo motor, me falta parasimpático. El parasimpático, vuelvo a la imagen. Si esto era núcleo salival superior, aquí tengo núcleo salival o salivatorio inferior. El núcleo salivatorio inferior, como ese grupo de núcleos que se encuentran a nivel de bulbo, van a ser los responsables de mandar fibras al glosofaringio y él maneja estímulo parasimpático. Entonces ya tengo cargado a mi noveno par craneal. Ya mi noveno tiene sensitivo sensorial, tiene motor y tiene parasimpático. ¿A dónde lo vamos a distribuir? Yo les conté. Parto esa palabra y cuando pienso en gloso, lo más lógico, y después pensamos en lo ilógico, lo más lógico, gloso, lengua. Entonces, ¿qué me queda de la lengua? Si ya cogí los 2/3 anteriores, me queda ese tercio posterior. El glosofaringio es el nervio encargado de la inervación sensitiva del tercio posterior de la lengua. Sentido del gusto del tercio posterior de la lengua. Ahora también me habla de la parte faríngea. Entonces va a ser el nervio que entrega estímulo sensitivo, motor y parasimpático. A eso que está ahí que se llama faringe. Entonces debo tener la parte sensitiva de mi faringe. Si está muy frío, muy caliente. Tengo la parte motora que es de contractilidad, entiéndase, deglución. Y tengo unas glándulas anexas, lo van a ver en esto, que mantienen lubricada
a mi faringe y que ahí también seguramente el glosofaringio entregará ese estímulo. ¿Es el único estímulo? No, nos faltan mucho más, pero hasta ahora estoy viendo el primer protagonismo de él. Ahí. Eso es lo lógico de escuchar el glosofaringio, señor. ¿Cómo se llaman las glándulas que mantienen lubricada la faringe? Ahí en todo ese conjunto son glándulas secretosas. Sí, mantienen esa lubricación. Acuérdense, no me imagino ni una boca seca, ni una nariz seca, ni una faringe que esté tampoco seca. Tiene que estar lubricadito para facilitar esa deglución. Ahora, cuando pienso en glosofaringio hay cosas que no me imagino, pero que ya hoy empiezo a saber o a relacionar de que también es función de él. El glosofaringio es el nervio que le da la inervación sensitiva a mi oído medio. Toda la mucosa que tapiza el oído medio tiene inervación sensitiva por el nervio glosofaringio. ¿No ven? Y del glosofaringio entonces aparece otra historia. El segundo petroso, entonces hablo del nervio petroso menor. Y cuando pienso en petroso menor, es una rama del glosofaringio que lleva estímulo parasimpático que proviene del núcleo salivatorio inferior y que va con destino para comandar la secreción de la mayor de las glándulas salivales, la glándula parótida. La parótida. Eso es responsabilidad del glosofaringio. Señor. Cuando se habla de nervio timpánico, Es lo mismo, después lo hablamos. El nervio timpánico, acuérdense. Noveno es nervio timpánico ya con su plejo timpánico ya con su nervio petroso, pero después lo hablamos todavía. Para que no me vayan por allá a convulsionar. ¿Vamos? ¿Sí? Ese es el noveno a muy grosso modo. Después le damos más particularidad a este pobrecito. Señor, what? el simpático. Esa es otra vía, acuérdense. Aquí estamos solamente en parasimpático y hemos nombrado algo del simpático en el trigémino, porque ahí sí maneja todo. Las demás vías vienen por otros estímulos. Después los miramos. Esta semana es pura semana de nervios. Y este sí es completamente diferente. Parecido, pero es más extenso. Entonces vamos a hablar de vago. Mal llamado hace muchos años neumogástrico, neumopulmón gástrico, estómago. En algún principio se pensaba que solamente su funcionalidad era pulmón y a nivel gástrico. Ahora, el vago no es que no haga nada. Cuando ustedes le digan vago, diga gracias. Vago es errante. O sea, vago se llamó así porque primero empezaron a realizar el vago y en la medida en que más lo estudiaban, que era más el territorio que abarcaba. Incluso el vago lo voy a tomar, voy a hacer algo inverso a lo que hice ahorita. Voy a hablar de cuáles son los territorios del vago. Y puedo comenzar con inervación sensitiva del conducto auditivo externo. Bajo y le voy a poner funcionalidad como nervio. El cuello, el protagonista nervioso que el cuello se llama vago. Es el único nervio que llega y se reparte en el mejor sentido. No digo que no hayan otros. Sí, necesito otros estímulos como el simpático, pero para los órganos a nivel viscerales de cuello, el único nervio que se reparte es el vago. Les dije, hablamos de algo interesante de ese jovencito. Entonces lo voy a poner también como nervio necesario para la inervación motora de la faringe, inervación motora de lo que se continúa de faringe, ¿qué va a hacer? Exófago. Es el nervio que se reparte en mi laringe, inervación sensitiva de mi laringe, pero una inervación motora. Ahorita miraremos qué es. El vago es el único nervio que encuentro repartiéndose en laringe, pero el estímulo que él entrega en laringe es un estímulo de él, el sensitivo. El motor no es de él. El motor viene de otro nerviecito que va a ser el accesorio. El accesorio. ¿Ya? La raíz. Ahorita miraremos ese cuento de raíz craneal. Les voy a cambiar la historia que les dije la semana pasada. ¿Verdad que si se las contaba la semana pasada, pues se me iba a guiar? Ahí sí. Entonces, ahorita les cuento, les cambio esa historia que hablábamos de raíz craneal y espinal. Vamos a mirar que eso es una misma historia. Si sigo en mi recorrido, incluso al vago le ponen alguna participación en lo que es la inervación sensitiva de la lengua.
pero seguramente no será lo anterior, sino lo posterior, hacia atrás. El vago también va a ser el nervio responsable no solamente de la inervación sensitiva del esófago, sino de esa continuidad. Después de que tengo mi laringe, que también le da inervación sensitiva, le voy a encontrar la inervación sensitiva y motora de lo que se continúa de laringe, tráquea, participación motora, pero también parasimpática en lo que es pulmones, en lo que es corazón y en vísceras abdominales. El vago como nervio solamente llega hasta la curvatura menor del estómago. Como estímulo, lo miraremos después, lo tengo incluso hasta la región pélvica. Entonces todo lo que sea vísceras abdominales, todo lo que sea la contractilidad de vísceras, la digestión, el movimiento peristáltico, la secreción de esas glándulas necesarias para jugos gástricos, lo hace el vago. Y hasta ahí, no voy a hacer más resúmenes del vago. Orígenes. Entonces me dicen, necesito un origen motor, núcleo ambiguo, o hasta pelvis, hasta órganos pélvicos. Como estímulo, como nervio solamente hasta curvatura menor del estómago. Como estímulo miraremos que viaja por toda la pared de la torre. Bueno, se me olvidó. Ya, núcleos. Entonces tengo núcleo motor. El núcleo motor del vago se llama núcleo ambiguo. Estímulo motor. Estímulo parasimpático. El vago es el nervio parasimpático por excelencia. Incluso a veces al estímulo parasimpático se le dice estímulo vagal, sobre todo cuando estemos en tórax y en abdomen. Así se da de parasimpático tan poderoso que le ponen el nombre de vagal, pero debemos diferenciar. Ahora, ¿dónde quiere el estímulo parasimpático? Aquí. Tengo esto. ¿Se acuerdan qué es esto? El cuarto ventrículo. Enfrente del cuarto ventrículo, inmediatamente enfrente del cuarto ventrículo, tengo un acúmulo de núcleos parasimpáticos que se conocen como núcleo dorsal del vago. Los núcleos o el acúmulo de núcleos nerviosos enfrente del cuarto ventrículo con estímulo parasimpático le digo núcleo dorsal del vago. ¿Qué me queda? Lo sensitivo. Y ahí entonces encuentro esto. El vago es nutrido con estímulo sensitivo por tracto solitario, núcleo solitario, y es también nutrido con estímulo sensitivo por esas fibras bulbomedulares de núcleos trigeminales. Contribuyen a darle inervación o estímulo de viaje por esas fibras del vago. ¿La qué? Entonces, ¿dónde gana? Porque tengo que revisarlo. Lo que hemos hecho, sensitivo, motor parasimpático, núcleo dorsal del vago. Lo motor, núcleo ambiguo. Lo sensitivo se lo dan tracto solitario con núcleo solitario y las fibras bulbomedulares de la columna sensitiva que revisábamos trigeminal del trigémino. ¿Listo? Núcleo espinal del nervio. Eso es eso. Acuérdense que tengo estas fibras, acuérdense. Tengo protuberancia, bulbomédula. Esas fibras bulbomedulares hacen referencia a esos trigéminos. Son del trigémino, le dan inervación o estímulo al trigémino para que llegue, pero también le dan estímulo para que viaje con la fibra de ese tipo. Vago a grosso modo. Bueno, otra participación, lo miraremos después. Reflejos. Es tan exquisita la inervación sensitiva, pero a su vez una inervación sensitiva diferente que lleva o va de la mano de un estímulo aferente, toda esa inervación que va hacia lo que es nasofaringe, hacia lo que es orofaringe, paladar blando y lo que es laringe. Y ese estímulo sensitivo protector, porque va a ser responsable de estos reflejos, de la tos, del vómito y lo miraremos después de la deglución. Es un ejemplo, cuando uno con el dedo, y no lo vayan a hacer, pero si uno ya sabe que se toca por allá el paladar blando, es tan sensitivo que una vez se activa, es una parte sensitiva pero también refleja.
y ni siquiera pensar la inervación de la laringe cuando se nos va, aunque sea una gotica de saliva, en la vía respiratoria. Nos broncoaspiramos. ¿Y cómo se activa ese reflejo para sacar ese elemento extraño? Mi laringe solamente maneja aire, mi tráquea maneja aire. Cualquier cosa extraña enseguida se activa el reflejo. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Después lo miramos. Bueno, ahora sí, vamos a desmitificar al accesorio. Yo les había contado, por el foramen magnum pasa la raíz craneal, por el agujero rasgado posterior la raíz espinal. En últimas, ninguna de las dos cosas. Vamos a ver qué sucede. Me perdonan ahí no la he quitado, siempre digo que la voy a quitar. Corte. Corte coronal. ¿Cierto? Estoy viendo la mitad posterior, quité la mitad anterior. Entonces, para ubicaciones, ahí simplemente tengo este jovencito que está aquí, que va a ser este arreglo más tedioso, y este que viene por aquí, que debe ser el trapecio. Estoy viendo médula espinal, y lo que veo de la médula, esto que está aquí deberá ser todo el foramen magnum, y esto que está aquí debe ser agujero rasgado posterior yugular. ¿Cierto? Y lo que estoy viendo de ahí para abajo va a ser simplemente mis raíces de nervios espinales. ¿Cierto? Y en este caso estoy viendo las raíces de nervios espinales. Entonces tengo la primera raíz cervical, entonces C1, la segunda C2, C3, C4, C5. Eso que está ahí tiene que ser un agujero intervertebral o forámenes de conjunción. Entonces estoy viendo como médula espinal sacan esas raíces nerviosas que hablábamos el viernes cuando hicimos la parte introductoria de este tema. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué es necesario esto? Porque a mí me dicen que 1, 2, 3, 4, 5, los 5 primeros nervios espinales, entiéndase C1, C2, C3, C4 y C5 se unen. Y cada uno de esos raíces nerviosas se unen y comparten algo. Entre ellas se confabulan para cada una aportar desde sus núcleos nerviosos, aportar una parte de ellas para formar a este nerviosito que viene por aquí. Siempre que yo encuentro a a varios nervios que se confabulan, que se unen, que entre ellos contribuyen para un mismo fin, llámese formar una raíz nerviosa, le digo mielómeros. Eso es un mielómero. Entonces literatura me dice, sí, el nervio accesorio tiene 2 raíces. Una raíz que va a ser espinal y una raíz que va a ser craneal. En realidad, el nombre de raíz espinal es porque se está formando a nivel de esto que es una espina, o sea que va a ser a nivel de columna vertebral, a nivel de médula espinal. Entonces se forma por esos mielómeros, o sea, la unión de varios núcleos de nervios que se unen para formar una misma cosa. En este caso, el origen del accesorio. Por eso me dicen que van a ser los mielómeros cervicales, desde C1 a C5. Lo entiendo de esa manera. ¿Estamos? Listo. Ahora, ¿qué sucede con este nervio cuando llega hacia el foramen magnum? Se une con... Mire que ahí está, mire, aquí tengo una raíz espinal y aquí me está mostrando la raíz craneal. La raíz craneal se Y me está diciendo de que hay una unión entre ellos. O sea que básicamente por el foramen magnum transitarían los dos. Lo que pasa es que tengo que hacer una división necesaria ahí. ¿Cuál es la división necesaria? Y es que, además de que ellos transitan aquí por este foramen magnum, algo está sucediendo cuando ellos, dentro del cráneo, transitan por el foramen magnum y buscan salida por el agujero rasgado posterior. ¿Quién sale por el agujero rasgado posterior? Solamente la raíz espinal. ¿Qué pasa con la raíz craneal como tal? Su vida es muy corta, porque es un nervio que nace a nivel de foramen magnum, es un nervio que tiene una pequeña raíz muy corta y que apenas se origina, le sucede algo. Se anastomosa con el vago. Entonces el vago como tal, yo como vago, llevo estímulos míos, sensitivos, motores, parasimpáticos, pero también yo como vago llevo un estímulo motor que no es mío,
sino que sin estímulo motor del accesorio. Eso va a hacer de que yo, como hago, en algunos sitios entrego mi estímulo y en otros voy a entregar el estímulo que me encargó el accesorio allá en el agujero hacia otro sitio. ¿Estamos con la historia? ¿Por qué? Porque si ustedes enlazan lo que yo les dije, que el accesorio es el nervio que se encarga de la inervación de faringe y que el accesorio se encarga de la inervación motora de mi laringe y hacen la disección de la laringe, aquí no van a encontrar ninguna rama del accesorio. El único ramo que se reparte en cuello, en faringe y en laringe motor va a ser vago. Entonces, el estímulo del accesorio no es porque haya una raíz del accesorio que llegue a faringe o laringe. Es el estímulo que viaja a través del único nervio que está ahí repartiéndose en esas zonas. ¿Qué va a hacer él? Vago. Entonces, inervación del accesorio a través del vago. Por eso la tarea me lo pone en paréntesis. ¿Cierto? ¿Sí lo leyeron, cierto? Primer tomo. No más. El resto lo que vimos allá en la raíz. El accesorio, su raíz espinal, es la raíz que va para esternocleidomastoideus y lo que va para trapecios, con las respectivas funcionalidades. Y el último, ya para cerrar, creo que salió todo estrictamente con el tiempo. Voy a hablar de hipogloso. Ay, se me olvidó. Sí, se me olvidó. Sí, se me olvidó algo. Las raíces, o sea, ¿cuáles son los orígenes reales del accesorio? Entonces, si pienso en la raíz espinal, me hablan de esto, de los mielómeros, o sea, de esa contribución de núcleo de las raíces espinales, de estos nerviecitos, de C1 a C5. Pero también me hablan de unos estímulos motores que va con la raíz craneal, que va a ser núcleo ambiguo. Núcleo ambiguo. Y el último va a ser mi nervio hipogloso. Núcleos del hipogloso. Núcleo ambiguo. Núcleo ambiguo contribuye en esas fibras motoras que viajan por el hipogloso. El hipogloso es un nervio exclusivamente motor, igual que el accesorio. Y cuando yo envío el hipogloso, como su nombre lo indica, y me lo muestra la figura, va a ser el nervio motor de la lengua. Motor de la lengua. No es el único, llegan otros, después miramos. Pero sí le puedo poner un protagonismo del 80, 85, 90% si le quisiéramos buscar porcentajes para la movilidad de la lengua. Nervio motor de la lengua, nervio hipogloso. Y lo segundo, lo que habíamos hablado en clase: hueso, hioides, músculos, supra, infra. Me dice, aunque en la historia le hace falta un gran pedazo, sí por lo menos puedo relacionar hoy y en cuello terminaremos de darle forma a que el nervio hipogloso se encarga de el estímulo motor para los músculos, todos los músculos infrahioideos y uno solo suprahioideo, de una vez, genioideo. Hipogloso, motor para todos los músculos infrahioideos y motor para uno solo supra, el músculo genioideo. Listo. Mañana entramos en materia. Bueno, mañana fosas. Entonces ahora sí empezamos a desglosar. Empezamos por la desglosar ese trigemio, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias por venir, gracias por la asistencia. Vamos a terminar hoy, o en este transcurso.